Bueno, la semana pasada estábamos hablando de diversos temas y es justamente acerca de la teología como ciencia. Luego de eso, nosotros abordamos, mientras voy compartiendo pantalla, el hecho de que pues hay muchos aspectos dentro de que se deben tener en cuenta cuando hablamos de la teología como una ciencia. Entre esos también hablábamos de que es sistemática, de que los temas que la componen o las partes de la teología están integrados entre sí, no son islas aparte, ranchos apartes. Entonces, aprendíamos precisamente eso, ¿no? De que la teología o cada uno de los temas de la teología estaban integrados entre sí. No sé si ustedes están viendo ya la pantalla, ¿sí? Ah, sí, ahí la están viendo. Bueno, entonces hablábamos precisamente de eso, ¿no? De las partes de la teología y que también supone el recorrido del curso. Entonces, en cada uno de los módulos que nosotros vamos a ver de este curso, pues vamos a ver diferentes tratados sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre María, como que tiene un rol importantísimo dentro de la historia de la salvación, porque el Verbo encarnado se gesta en el vientre de María, la creación también, la antropología, la eclesiología, sacramentología, que es todo el tratado de los sacramentos, y también pues sobre el fin último que es escatología. Esas son las partes de la teología que vemos dentro de la teología fundamental, dentro de la introducción a la teología, pero que también supone el itinerario que vamos a seguir en este curso. Asimismo, también hablábamos de la amenaza que tuvo la teología en cuanto a la parcelación de los saberes, ¿no? Como una ciencia parcelada pierde rigor académico, pierde rigor científico, y por eso la necesidad de una sistematización, la necesidad de una integración de los diferentes tratados para constituir lo que conocemos como la ciencia teológica. Asimismo, la unidad que tiene la teología, que va precisamente relacionado con lo que les mencionaba. Hablábamos precisamente de esos tres temas decisivos dentro de la teología: el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del hombre, y que aunque lo decisivo no era la clasificación de los diversos apartados, sino el contenido, no por eso era importante el hecho de exponer ordenada y sistemáticamente una ciencia como la teología para mejorar el proceso de aprendizaje al respecto. Entonces, recordarles que ustedes justamente están recibiendo eso. Es una integración de saberes, es una ciencia sistemática integrada entre sí y por lo tanto no es una ciencia improvisada ni desordenada. Y llegamos a lo que vamos a abordar en esta primera parte de la sesión, y es justamente esto: las fuentes de la teología. Y bueno, al respecto, pues debemos hablar precisamente de que dentro de las fuentes de la teología se nos habla de tres fuentes que ustedes pueden ver allí en mayúsculas, ¿no? La escritura, la tradición y el magisterio. Y sobre estos tres vamos a reflexionar en esta primer parte de nuestra sesión, que voy a ir abordando una a una. Así que frente a esto, pues también hay que mencionar acerca de los lugares teológicos, ¿no? Porque antes de llegar a concluir o a establecer las fuentes de la teología, pues hubo diversas concepciones o diversos conceptos que se desarrollaron antes de llegar a ellas. Y surge precisamente el concepto de los lugares teológicos. ¿Qué significa esto? Los lugares teológicos hacen referencia precisamente a los ámbitos en los cuales el teólogo encuentra los datos para explicar racionalmente y científicamente la teología. Entonces, toda ciencia lo que hace es precisamente trabajar a partir de los datos que la realidad le presenta. Eso hace el físico, eso hace el biólogo, eso hace cualquier científico, y por lo tanto el teólogo también hace este proceso: analizar, ¿sí? Estudiar los datos que le presenta la revelación divina, ¿no? Frente a esto,
Autores como Melchor Cano hablan de 10 lugares teológicos. Karl Barth, que fue uno de los grandes teólogos protestantes, hablaba precisamente de la palabra, los testigos, la comunidad de creyentes y el Espíritu Santo como 4 fuentes de la teología. Y todo esto para llegar precisamente a hablar de 3 fuentes que vamos a analizar a lo largo de esta primera sesión. La escritura, la tradición y el magisterio, y cada una de ellas pues tiene su lugar, ¿no? Que se complementan con la liturgia, la vida social e histórica de la iglesia y la experiencia cristiana, ¿no? Que enriquecen precisamente los datos, o más bien son fuentes de las que el teólogo se nutre y estudia los datos que le brinda la revelación. Vamos a empezar entonces así con las escrituras, la Biblia, ¿sí? Las sagradas escrituras. Y al respecto, el Concilio Vaticano II, que es una de las grandes concertaciones que se da en el siglo XX para hablar sobre diversos temas alrededor de la teología de la Iglesia, dice que la Sagrada Escritura debe ser como el alma de toda la teología. Entonces, una de las fuentes más importantes de las que bebe la teología, pues indudablemente son las Sagradas Escrituras. El teólogo acude al dato que le proporciona la Biblia. La ciencia teológica no consiste solamente en lo que el teólogo dice sobre Dios, sino en lo que Dios dice sobre sí mismo. Esto es muy importante, ¿no? Ojo, no es lo que el teólogo diga acerca de Dios, sino que Dios se revela a sí mismo. Este es un proceso de autorrevelación. Y a partir de la revelación divina es que el teólogo estudia los datos que ésta le provee. Ahora, esto es muy importante entenderlo. Es importante entender que es Dios lo que ha dicho sobre sí mismo, porque si no se entiende bien lo anterior, se puede caer en el racionalismo teológico, ¿no? De asumir entonces que toda la teología es una construcción puramente racional, es una construcción puramente discursiva, ¿no? Entonces, ese racionalismo teológico que vamos a ver más adelante, pues podría ser un gran error que se cae si no empezamos por reconocer de que Dios habla así de sí mismo. Y al respecto sobre las Sagradas Escrituras, también se puede caer en un gran error, ¿no? Porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, pues debemos también hacer uso de la exégesis. La exégesis es un elemento imprescindible en la comprensión de la Biblia, porque la exégesis, como método, nos permite precisamente encontrar el sentido original de un texto, ¿no? Entonces, cuando nosotros no hacemos uso de la exégesis, podemos caer en prejuicios, en sesgos o inclusive reforzarlos cuando nos acercamos al texto. Cuando no hacemos uso de la exégesis, podemos forzar el texto a nuestra conveniencia o a nuestros sesgos y prejuicios personales. Y ese es el peligro del biblismo literalista. El biblismo literalista es precisamente esa forma de interpretación que, valga la redundancia, interpreta el texto de manera literal, ¿sí? No hay nada que estudiar, no hay nada que profundizar al respecto, no se tiene en cuenta el contexto, no se tiene en cuenta la intención con que el autor escribió lo que escribió, ni mucho menos el contexto en el que se circunscribe un texto, ¿sí? Sino que simplemente pues se lee de manera superficial. Y ese es el peligro, precisamente, de no poner en el ejercicio a la exégesis. Ahora bien, hay diferentes métodos hermenéuticos, ¿no? De los cuales el autor nos habla en el texto, y entre ellos está precisamente métodos hermenéuticos como el histórico crítico, el análisis literario, retórico, narrativo, semiótico, el de las formas. Diferentes métodos hermenéuticos que precisamente nos permiten extraer los datos bíblicos de la manera adecuada, de la manera correcta, desde un estudio diligente de las escrituras. Y todo esto lo que nos permite es al final captar el sentido originario de la revelación y no que nos llevemos un sentido distorsionado de la misma. Así que el teólogo debe tener un conocimiento profundo de la Biblia, ¿sí? Y en ocasiones y se siente obligado a recurrir a la exégesis bíblica.
precisamente para poder tener un acercamiento, una aproximación al sentido exacto de ciertos textos y entenderlos también desde la especificidad de los mismos. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. El teólogo debe tener un conocimiento profundo de las escrituras para que no se acerque a ella desde sesgos, desde prejuicios o desde el peligro del biblismo literalista. El biblismo literalista que da lugar al fundamentalismo bíblico, ¿no? El autor nos habla justamente del fundamentalismo histórico norteamericano que se podría haber representado en un ejemplo como los testigos de Jehová. Esta estructura religiosa, pues, interpreta literalmente las escrituras, ¿no? Entonces, ese es el peligro precisamente de no acercarse al texto desde los métodos hermenéuticos adecuados y pasando por alto toda exégesis bíblica. La Constitución Dei Verbum destaca la importancia de la escritura, así como un estudio interpretativo que respete la naturaleza de un libro inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿reconocemos que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo? Sí, pero eso no nos exime de que haya un estudio diligente e interpretativo al respecto. Y eso también nos marca una distinción, como por ejemplo con el Islam. Ellos, al margen de que el Corán es poesía eh, excelsa, no aceptan, no admite interpretaciones. ¿M? Porque, pues, desde su concepción, pues, fue revelada directamente a Mahoma. Por tanto, no hay interpretaciones. Ya el hecho de hacer interpretaciones sería una herejía para ellos. Bueno, no es el caso nuestro. En nuestro caso, sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, pero eso no nos exime del estudio diligente, del estudio interpretativo y por tanto hacer uso de la exégesis y de los diferentes métodos hermenéuticos para captar el sentido original de la revelación. Hablemos acerca de la exégesis. Sobre ella debemos tener en cuenta tres criterios básicos que ustedes pueden ver allí. Primero, hay que interpretar el texto considerando toda la unidad de la escritura. Si ustedes tienen ahí libreta, apunten esto porque es muy importante. Interpretar el texto considerando la unidad de toda la escritura. Hay quienes toman un texto y desde allí construyen un dogma, ¿no? Entonces convierten un texto en una norma que hay que aplicar al pie de la letra. Eso justamente es el peligro del biblismo literalista, ¿no? Entonces, cuando se ha de interpretar un texto, hay que considerarlo y que gravita en torno a la unidad de toda la escritura, porque es un mismo mensaje el que se está transmitiendo. Lo segundo, hay que tener presente la tradición de la iglesia, ¿no? ¿Qué se ha dicho al respecto? ¿Sí? Cuáles son los comentarios que se han hecho sobre eso. Eso lo vamos a ver en la siguiente sección, que es la de la tradición. Y la analogía de la fe, que podríamos sintetizarlo de la siguiente manera, y es que todo texto de la Sagrada Escritura se interpreta a la luz de Cristo. Y eso es muy importante, es decir, el paradigma o desde donde se para todo el centro interpretativo de las Escrituras es la persona de Cristo Jesús. Por tanto, nuestra fe no se centra en un libro como tal, sino sobre todo en la persona de Cristo Jesús, la palabra encarnada. Eso también es muy importante que lo podamos entender, la analogía de la fe, que todo se interpreta a la luz de Cristo. El cardenal Levada, uno de los autores que menciona allí Fernández, dice, la palabra es más que la Biblia. La palabra es Dios mismo que se revela y habla con el hombre. Miren lo interesante que es. No es un simple texto escrito. Entonces, eso también puede de alguna manera superar esas concepciones de que reducen al texto escrito, ¿no? Toda la revelación divina. Ojo con eso. La revelación divina es inconmensurable, ¿sí? Entonces, la palabra es más que la Biblia. Es el mismo Dios que se revela y está hablando con el hombre. Y eso ya nos dice mucho al respecto. La palabra
tiene una dimensión trascendente. Debe buscar una visión teológica. De allí que el teólogo debe acudir al dato bíblico. El teólogo debe comprometerse con la verdad que lee y descubre en la escritura. Por eso es la fuente por antonomasia del teólogo. El teólogo debe profundizar en las escrituras. Ahora, eso también debe realizarse desde la fe, ¿no? Por eso el compromiso que asume el teólogo con lo que lee y descubre en la escritura. Porque si no asume ese compromiso con la escritura, lo puede llevar a una racionalización excesiva, ¿no? A ese racionalismo teológico, a esa visión cientificista, positivista. Entonces, de modo que es muy importante que el teólogo al acudir al texto sagrado se comprometa con aquella verdad que lee y que descubre a través de las escrituras. Bien, de allí pasamos a una segunda fuente, la fuente de la tradición. La tradición viene del latín tradere, que significa entrega, poner en las manos, evoca transmisión. Y esto también es muy importante como una de las fuentes de la teología. El Antiguo Testamento precisamente funcionó a través de la tradición oral, que luego se convirtió también en tradición escrita. Y al respecto hay que decir lo siguiente. La tradición se entiende como un conjunto de verdades de la fe que fueron entregadas y transmitidas a lo largo de la historia cristiana, así como fueron creídas y vividas desde los inicios del cristianismo. La tradición no es simplemente recibir, sino que también es reinvención y recreación, por lo que también hay que tenerla o hay que estudiarla en función de su contexto, cosa que también vamos a ver más adelante. Ahora, hay que decir lo siguiente, queridos compañeros y compañeras, y es que la tradición junto con la escritura son un solo depósito de la palabra de Dios. Ambas son fuente de Dios, o de la teología en este caso. Entonces, al respecto, debemos decir lo siguiente, y es que la palabra de Dios no queda limitado a lo escrito. La palabra revelada ha seguido siendo anunciada e interpretada por la tradición viva de la iglesia. Y ya vamos a ver en qué consiste esto. Antes de la tradición escrita existía la tradición vivida. Es decir, antes de que se registrara de manera escrita, la tradición ya se vivía en la experiencia, ¿no? Y algunas de estas novedades del cristianismo, algunas, se ponen por escrito. Entonces, ahí estoy señalando con el cursor precisamente como esa línea cronológica dentro de la tradición escrita, ¿sí? Entonces, encontramos que entre los años 50 al 100, ¿no? Se registra el Nuevo Testamento. Del año 90 al 150 encontramos ya los escritos de los padres apostólicos, ¿no? Del año 125 al 300 encontramos los escritos de los apologistas y del año 150 al 650 encontramos los escritos de los santos padres y los escritores eclesiásticos. Bien, eh, este es como el itinerario que sigue precisamente la tradición escrita, ¿no? Y al respecto hay mucho que decir. Entonces, pues el Nuevo Testamento sabemos que contiene justamente la doctrina de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, frente a los padres apostólicos, hablamos precisamente de ese segundo eslabón que suma la enseñanza de los apóstoles y de los escritores cristianos posteriores, entre los cuales hay diferentes ejemplos sobre los escritos de los padres apostólicos. La Didaché, la carta de San Clemente Romano a los cristianos de Corinto, las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, el pastor de Hermas, el pseudo Bernabé. Todos estos son ejemplos precisamente de aquella tradición escrita que se recopila y que se registra en este periodo de los padres apostólicos. Luego vemos aquellos escritos que hacen parte de los apologistas o apologetas.
que eran filósofos de oficio que se encargan de defender y de profundizar en las verdades cristianas. Entre estos apologistas están Aristides, San Justino, Tasiano, Atenágoras, Teófilo Antioqueno, Hermias el filósofo, ¿no? Personas que, si bien tenían que eran filósofos de oficio, pues se encargan justamente de profundizar, defender y exponer las verdades cristianas, pues desde una visión también racional, argumentativa, discursiva. Y encontramos finalmente los santos padres y los escritores eclesiásticos, entre los cuales, pues, que tenían como tal una función y era la catequesis, la enseñanza sistemática de la doctrina cristiana. Y entre esos, pues, encontramos precisamente el caso de Orígenes, Clemente, Alejandrino, Tertuliano, entre otros, a quienes se les denomina también los santos padres, ¿no? Entonces, todo esto que acabamos de ver o que les acabo de mencionar constituye precisamente lo que entendemos por la tradición escrita. Algunas de esas experiencias y verdades existencialmente vividas se pusieron por escrito. Entonces, la tradición conocida y vivida finalmente se convierte en tradición escrita. Y esta, por tanto, es una de las fuentes de las que también bebe la teología. Seguimos con la tercera y es el magisterio, ¿no? Y al respecto, bueno, se me olvidó algo muy importante, ¿no? ¿Quiénes se encargan de estudiar precisamente los escritos de los santos padres, ¿no? La patrología o la teología patrística, ¿no? Que está especializada precisamente en poder estudiar estos textos desde su pretexto y también desde su contexto, ¿no? ¿Cuál es la doctrina que están comentando, pero también cuál es el contexto en el que se expone la enseñanza de los santos padres? Esto es función de la patrología o de la teología patrística. Vamos ahora con el magisterio. Bien, la enseñanza magisterial brota de la misión que Cristo confiere a los apóstoles y de un modo privilegiado o cualificado a Pedro, al hacerle cargo del oficio de enseñar y confirmar en la fe a todos los que creen, ¿no? Tal como lo vemos en Mateo 16, del 16 al 18 y Lucas 22, 32. Bien, acerca del magisterio, debemos decir que con relación al Papa como sucesor de Pedro, le compete, en razón de su oficio, enseñar a toda la iglesia, ¿no? Entonces, aquí pues ya encontramos un concepto pues mucho más relacionado a la teología católica, pero que vale la pena precisamente profundizar para poder entender bien. Ahora, el Papa enseña en toda la iglesia y en ocasiones usa su infalibilidad, ¿no? Que es un dogma, precisamente, la infalibilidad papal. Ahora, esto precisamente entendiendo de que la enseñanza magisterial brota de esa misión que Cristo confiere a los apóstoles y de modo cualificado a Pedro, ¿no? Entonces Pedro como el primer papa, ¿no? Y de allí la sucesión que sigue. Entonces el papa tiene una facultad muy importante cuando se trata precisamente del uso magisterial, ¿no? Entonces, la infalibilidad papal precisamente habla de lo siguiente y es que ninguna doctrina también se considera infalible si no se pone de manifiesto. Es decir, no cualquier doctrina es infalible a menos que el Papa lo haga manifiesto, a menos que sea algo expreso, algo que se ponga de manifiesto. Ahora bien, es importante no malinterpretar la función del magisterio. El magisterio no es una imposición de la autoridad. El magisterio sirve a la verdad y a la seguridad doctrinal. El magisterio lo que hace es ser un garante de que la doctrina que se está enseñando sea coherente con la esencia de la verdad. Y es por eso que no es una imposición de la autoridad, sino que sirve a la verdad y a la seguridad de la doctrina. Frente a esto, Joseph Ratzinger, quien más adelante, quien en ese momento era cardenal, pero quien más adelante
se convertiría en el Papa Benedicto XVI, habla de la necesidad de una exégesis autorizada, ¿no? Entonces, no es que yo un día me levanto y pues hago una exégesis a mi modo, a mi manera, a mi parecer. No, debe haber una exégesis autorizada y el magisterio precisamente se encarga de eso, de asegurar, de garantizar de que lo que se está enseñando es coherente con las verdades reveladas. Bien, sobre el magisterio es importante apelar a un principio, y es el de distinguir, pero no separar. Un principio teológico filosófico muy importante. Escritura, tradición y magisterio se condicionan y se integran mutuamente entre sí. No hay iglesia sin teología, como tampoco puede haber teología sin iglesia. Es decir, el teólogo no vive al margen de la función de su función eclesial. ¿Mm? Karl Barth, nuevamente apelando a este teólogo protestante, dice, la dogmática es una disciplina teológica. Hacer teología es una función de la iglesia. Ahora, ¿el oficio del teólogo está mediatizado? ¿Por qué? Porque pues uno podría pensar de que debe responder a los intereses del magisterio. Está manipulado por lo que el magisterio le dice. No, la verdad es que, o bueno, de alguna manera sí está, responde o va en consonancia con con lo que el magisterio también determina y los parámetros que establece. Y esto es algo que no solamente se da en la teología como tal, sino que también pasa en otros saberes, ¿no? La ciencia precisamente estudia los datos que la realidad le presenta. Es, por ejemplo, el caso de la física. La física o cualquier postulado que se haga dentro de la ciencia física se debe hacer en función de las cuatro fuerzas fundamentales de la materia. No se hace fuera de ella. Entonces, hay una estructura y hay un modelo en el que la ciencia funciona. Y por lo tanto, el teólogo o la ciencia teológica no funciona sin estructura. Y allí es donde el magisterio cumple una función altamente importante en ese sentido. De allí lo que menciona Ratzinger y es la necesidad de una exégesis autorizada. Bien, hasta aquí hemos hablado de las tres fuentes de la teología. Hemos hablado de las sagradas escrituras, de la tradición y del magisterio. Importante entender que de estas tres, aunque son distintas, no se separan, pues están condicionadas y se integran mutuamente entre sí. Estas son las tres fuentes de las que bebe la teología. Tan importante es esto, queridos compañeros y compañeras, que no se puede sostener una iglesia sin teología, así como tampoco se puede hacer teología al margen de la iglesia. Bien, ahora vamos a pasar rápidamente a un tema que está dentro de lo que tenemos preparado para hoy y es el siguiente. Creo que ya ustedes lo tienen que estar viendo y es la filosofía como ciencia auxiliar de la teología. No sé si ya lo están viendo en pantalla. No, el que nos está viendo. Aquí sí. Bueno, voy a volver a compartir. Vamos a... Ah, sí, ya. Sí, era mi error. Bueno, vamos aquí. Listo. Aquí está. Bien. La filosofía, ciencia auxiliar de la teología. Listo, compañeros. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Hagan así, escriban, digan algo. ¿Ok? Bien, todos vamos bien. ¿Listo? Entonces, ahí están las tres fuentes de la teología, las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Ahora vamos a abordar la filosofía, ciencia auxiliar de la teología. Y empezamos con esta frase, sin filosofía no hay teología, dice Urs von Balthasar. Y eso ya nos habla de la relación tan importante que hay entre las dos. Bien,
hay que partir del hecho de que la teología es una ciencia humana. Y es una ciencia humana porque es una ciencia elaborada por algunos creyentes con el fin de dar razón de su fe, ¿no? Es una elaboración discursiva y por tanto es importante que entendamos eso, es una ciencia humana. Y la filosofía, por tanto, es el lenguaje de la teología. Tanto es así que nadie es teólogo si no es filósofo previamente. Y eso ya nos habla de la relación estrecha que hay entre las dos. Uno de los grandes teólogos del siglo XX, alemán él, que incorporó precisamente esta gran concertación conocida como el Concilio Vaticano II, fue Karl Rahner, que decía lo siguiente: la filosofía es un momento interior de la teología. Y agregaba lo siguiente: una teología sin filosofía es una mala teología. Por tanto, un teólogo que no incorpora la filosofía dentro de su reflexión es un mal teólogo, porque está haciendo una mala teología, una teología insuficiente. Así que el teólogo sí o sí necesita requiere de la filosofía. Otro gran teólogo español llamado Olegario González de Cardedal, eh, que fue también rector de la Universidad de Salamanca, decía que o utilizaba la analogía de la filosofía y la teología como la relación de dos hermanos gemelos, una relación casi siempre fraternal y en algunos casos fratricida, ¿no? Porque a lo largo de la historia de esta relación entre la filosofía y la teología, también hubo disputas bien importantes entre sí. Es importante que podamos entender que nadie es teólogo si no es filósofo. Sin filosofía no hay teología, por eso lo puse en letras mayúsculas para que ustedes lo pudieran también interiorizar. Así como las matemáticas, o así más bien como mejor, así como la física requiere de las matemáticas para poder entenderse y comprenderse, así la filosofía, la teología, ¿no? Es más o menos como una analogía para que podamos entender ambas. Ahora, importante lo que dice allí: fe sin razón acaba en fanatismo, en un fideísmo, en otras palabras. Y una razón sin fe se desliza hacia el positivismo, hacia un racionalismo excesivo. Es por eso que se busca ese equilibrio entre fe y razón, y por eso la necesidad de que la filosofía también incorpore de que la teología, perdón, incorpore a la filosofía. De allí la relación estrecha que hay entre las dos. Ahora, es importante y es evidente saber que ni la filosofía es teología, ni la teología es filosofía, pero su relación entre sí es muy estrecha, dado que la una sin la otra está coja. Entonces, la relación entre ambas es supremamente importante. Pero así como la teología en general es deudora de la filosofía, también es deudora de la metafísica. La metafísica es una de las ramas de la filosofía que precisamente estudia la ultimidad del ser, ¿no? Entonces, el hablar de Dios se fundamenta en la analogía. Recordemos que el lenguaje teológico es analógico. Entonces, con el abandono de la metafísica, como pronunciaron filósofos en el siglo XX como Heidegger, ¿no? Se produce un rechazo de la posibilidad misma de la teología. Eso es algo que reflexiona el mismo Karl Rahner, que inclusive bebe de la filosofía de Heidegger y de la fenomenología también. Entonces, si se abandona la metafísica, se produce un rechazo de la posibilidad misma de la teología. Recordemos que metafísica, para que ustedes tengan un contexto también mucho más acertado del término, porque se podría confundir hoy en día, la metafísica la entendemos como la concebía Aristóteles: el ser en cuanto ser, ¿sí? Una reflexión del ser. Entonces, así es como entendemos la metafísica, precisamente. Estudia la ultimidad, ¿no? La ultimidad del ser. Y por eso también la teología es deudora de la metafísica. La revelación divina no se opone al pensar humano discursivo. Miren esto tan importante, ustedes tienen ahí que, también tienen que resaltarlo, escribirlo en su libreta de apuntes. La revelación no se opone al
pensar humano discursivo, sino que lo perfecciona y además conduce a la razón humana. La teología necesita y valora la filosofía, pero no la instrumentaliza en servicio propio. Trabajan de manera conjunta y mancomunada. Bien, la relación mutua entre la teología y la filosofía también puede ser una ayuda para dialogar entre fe y cultura. Qué importante esto, ¿saben? Porque cuando nosotros tenemos una visión puramente fundamentalista, hay un divorcio entre la fe y la cultura. Tanto así que inclusive se sataniza o se censura la cultura. Y eso generalmente surge cuando hay pensamientos sectarios, herméticos, cerrados, que no son dialógicos. Entonces, esa relación mutua que hay entre la teología y la filosofía puede ser un puente, puede ser una ayuda para sostener ese diálogo entre fe y cultura. Y justamente, y quiero también hacer énfasis en esto, y es que este curso en el que ustedes están de formación debe servir también para que pensemos racionalmente nuestra fe y que eso nos permita dialogar con la cultura, dialogar con aquellos que no creen o dialogar con aquellos que están distantes, ¿no? De aquellas verdades que nosotros creemos y vivimos. La profundidad y autenticidad de la fe se favorece cuando está unida al pensamiento. Ojo con esto. La profundidad y autenticidad de nuestra fe se favorece cuando está unida al pensamiento y no renuncia a él. Incorporar el pensar, el discurso racional, la argumentación discursiva y racional, incorporar el pensamiento con nuestra fe le favorece, no es un perjuicio. Y ante eso nos deberíamos hacer la siguiente pregunta que también nos propone el autor y es la siguiente. ¿Qué clase de filosofía puede ayudar al teólogo a esclarecer el misterio? El misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del hombre, a proponerlo a los diversos ámbitos culturales y en las distintas épocas de la historia. ¿Qué clase de filosofía nos permitiría entonces hacer pertinente o enseñar, exponer el misterio a los diferentes sectores de la cultura actual? Bien, pues hay diversos sistemas filosóficos que al no poder explicar los enunciados teológicos los falsean, ¿no? Y aquí ya empezamos a hablar precisamente de de estos vaivenes, ¿no? De estas vicisitudes que se presentan en esta relación fraternal entre la filosofía y la teología. Y podemos decir que un modelo filosófico desde el que se para justamente la teología es la filosofía aristotélico-tomista, ¿no? Recordemos que Aristóteles hablaba del acto y la potencia, ¿no? En este caso el acto habla del ser, ¿sí? De Dios, mejor, ¿no? Ya entendido desde Santo Tomás, o más bien interpretando Santo Tomás Aristóteles. En este caso el acto es Dios y la potencia vendría siendo todo lo creado. Entonces, ese paradigma filosófico en síntesis es desde el que se sostiene, o por lo menos desde el que reflexiona la teología. Pero al respecto, habría mucho que decir a lo largo de la historia de esa relación fraterna entre filosofía y teología. Hubo un momento en el que, si ustedes se remiten a sus clases de filosofía, habían dos corrientes filosóficas que predominaban, ¿no? En el siglo, precisamente en la época moderna, ¿no? El empirismo británico, inglés, y el racionalismo francés en cabeza de René Descartes, ¿no? Entonces, eran dos concepciones filosóficas diferentes, pero a pesar de eso, se movían en el mismo ámbito ideológico. ¿Mm? Ahora, después de esto, hay una crisis de los sistemas filosóficos. Entonces, frente a esta crisis de los sistemas filosóficos, se terminan desviando las reflexiones hacia visiones materialistas, hacia corrientes historicistas, y todo deviene en un existencialismo historicista, ¿no? Un existencialismo historicista que niega precisamente lo metafísico, ¿no? Y claro, luego de ese existencialismo historicista, pues ya se da lugar
a lo que hoy por hoy podríamos denominar como filosofías personalistas, que si bien son plurales, que si bien son diversas, pues de alguna manera le permiten a la teología tomar elementos de esta para poder dialogar con la cultura. Ahora bien, es importante tener presente lo siguiente, y es que eh, hay ciertas categorías personalistas y también fenomenológicas que nos pueden ayudar a reflexionar desde la teología, pero deben cumplir la siguiente condición: que interpreten lo real, sobre todo la condición humana, y que sean filosofías abiertas a la trascendencia. ¿Mm? Entonces, que interpreten lo real, especialmente la riqueza de la condición humana, y que sean filosofías abiertas a la trascendencia. Y sobre eso debemos decir que el método fenomenológico, así como el personalismo, permite elaborar una teología más científica, pero que también nos permite reflexionar desde unas bases y desde unos fundamentos adecuados, sin desconocer el hecho de que la filosofía aristotélico-tomista fue la que es ese pensamiento teológico clásico desde el que se empezó a construir, o por lo menos a consolidar esta relación mutua entre la una y la otra. Sobre eso, hay que decir que también el protestantismo tenía una visión muy particular, ¿no? El protestantismo defendía que solo la Biblia. En otras palabras, el protestantismo, como dentro de ese intento de Lutero de desvincularse de la filosofía, pues se centró solamente en el estudio bíblico, ¿no? Para, dejando de lado las categorías racionales para reflexionar teológicamente. Pero eso, pues, sucumbió ante el racionalismo que surgió en el siglo XIX. ¿No? Ahora, ¿a qué llevó esto? ¿A qué llevó este racionalismo del siglo XIX ante el que sucumbió precisamente esa visión desde del protestantismo? Primero, a un empobrecimiento de la reflexión teológica, ¿no? Eso por un lado, a un empobrecimiento de la reflexión teológica, porque se llevó al extremo una exégesis racionalista. ¿Y qué pasa cuando se estudia de manera, o cuando se tiene una visión completamente o excesivamente racionalista de la Biblia? Pues precisamente se desconoce, o de la teología se desconoce el sentido espiritual y religioso de la Biblia. Y segundo, que se elabora una teología bíblica sin nervio filosófico, que sucumbió precisamente ante el positivismo y ante los movimientos posmodernistas, ¿no? Como el relativismo, que es quizás uno de los grandes lemas del posmodernismo o de la posmodernidad. Ahora, frente a estos dos extremos, por una parte el racionalismo teológico, que identifica la fe con la razón, y al pietismo vitalista, ¿no? Que habla precisamente de que es el fundamentalismo, ¿no? Que descuida el conocer racional de los misterios de Dios, que deja de lado la razón para conocer, para profundizar en los misterios de Dios. Hay un remedio, y es que el teólogo busque amorosamente la verdad, pues el final del empeño del teólogo es descubrir a Dios y amarlo. Descubrir a Dios y amarlo. Y aquí es donde debemos hablar de lo siguiente, y es que la experiencia de encontrarse con la verdad, compañeros y compañeros, es a la final una experiencia de amor. Y aquí hablamos, y aquí otra vez apelamos al sabio principio filosófico teológico de distinguir pero no separar. Es verdad que no es lo mismo conocer que amar, pero sí que están relacionadas entre sí. Y allí es donde está precisamente la tarea del teólogo: buscar amorosamente la verdad, descubrir a Dios y amarlo. Y al respecto, debemos decir lo siguiente, ya para finalizar, y es esa relación entre la teología y la filosofía, ¿sí? eh, Haciendo énfasis en lo que les acabo de decir, ¿no? Conocer y amar. Ojo, porque esto también lo vamos a reflexionar en módulos más adelante. Recuerden, la tarea del teólogo, nuestra tarea como estudiantes de teología, es que nos acerquemos amorosamente a la verdad,
que descubramos a Dios en nuestro empeño y lo amemos, y así enseñemos a otros. Finalmente, la relación entre la teología y la filosofía ha pasado por diferentes variantes y podríamos resumirla en tres. Primero, una separación absoluta, una distancia entre las dos, donde no querían ni hablarse. Segundo, un diálogo que empieza a trazarse entre ambas, cargado de tensiones por el intento de que cada una quería mantener su autonomía. O sea, no querían comprometerse o vincularse la una con la otra porque querían mantener su autonomía. Y finalmente, una tercera variante que es la ideal, y es aquella opción por iniciar una complementariedad y una colaboración mutua entre ambas. Esta última opción es la más fructífera porque permite precisamente ahondar mucho más en el misterio de Dios, el misterio de Cristo y el misterio del hombre. Y con esto finalizamos estos dos grandes temas del día de hoy. Gracias.